Hola, mi gente. ¿Alguna vez te has preguntado qué te está impidiendo alcanzar tu máximo potencial? El famoso autor Napoleón Hill, creador de Piense y hágase rico, fue más allá y en este libro se atreve a entrevistar al mismísimo diablo. Título 1. Mi primer encuentro con Andrew Carnegie. Napoleón Hill era joven y ambicioso, pero aún no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Como periodista, recibió el encargo de entrevistar a Andrew Carnegie, el magnate del acero. Hill creía que sería una entrevista más, pero Carnegie tenía otros planes. Desde el inicio, Carnegie percibió que Hill no era brillante aún, pero pensaba por sí mismo. Cuando la entrevista parecía terminada, Carnegie le preguntó: ¿Estaría usted dispuesto a dedicar los próximos 20 años de su vida a descubrir la fórmula del éxito? Hill quedó desconcertado. 20 años sin dinero, sin garantías ni fama. Carnegie le explicó su visión. El éxito sigue un patrón mental que él había observado en hombres como Edison, Ford y Rockefeller. Su propuesta era clara. Hill entrevistaría a cientos de personas exitosas, analizaría sus pensamientos y hábitos y destilaría una filosofía práctica para cualquier persona. Pero debía decidir en el momento, sin dudar. Hill sintió miedo, pero decidió aceptar. Ese sí no le dio dinero ni fama inmediata, sino algo más poderoso, un propósito definido, una prueba de carácter, el inicio de una lucha contra la ignorancia y el miedo. Tras aceptar, su vida empeoró temporalmente. Sin dinero ni patrocinadores, se hospedó en casa de un amigo y emprendió un viaje con fe en su propósito. Durante ese proyecto observó a las personas comunes y notó la diferencia con los grandes triunfadores. No era el dinero ni la educación, sino la actitud mental. Su pobreza momentánea se convirtió en una escuela para templar su carácter y dar sus primeros pasos hacia su misión. Capítulo 2. Se me revela un mundo nuevo. En Filadelfia, Hill estaba al borde del abismo financiero, atrapado por el miedo y la duda. Sin embargo, algo despertó en él, un nuevo yo seguro y decidido, convencido de que conseguiría los $25,000 que necesitaba para su proyecto. Su mente repasó contactos que podrían ayudarlo y un nombre surgió con claridad: Albert Pelton. Hill le escribió inmediatamente y Pelton aceptó publicar sus libros. El primer cheque llegó y Hill entendió: tu única limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. Su otro yo le dio nuevas ideas: revolucionar la venta de automóviles, entrenar jóvenes, transformar métodos antiguos. Contactó a la General Motors y su plan comenzó a dar frutos, incluso en medio de la Gran Depresión. Hill aprendió que cada fracaso temporal lleva consigo una semilla de beneficio mayor, siguiendo la ley de la compensación. Cambió su forma de rezar. Ya no pedía solo para salir de problemas, sino que agradecía por su salud, mente creativa y libertad. Comprendió que la fe no es solo desear algo, sino confiar en que la inteligencia infinita, su otro yo,
le proporcionará los medios y el camino correcto. Finalmente, Hill entendió un secreto más valioso que el oro: el control sobre su mente y la conexión con la inteligencia infinita, que se convertiría en la brújula de su máximo éxito. Capítulo 3. Una extraña entrevista con el diablo. Hill se encuentra en un momento de derrota. La Gran Depresión de 1929 le había arrebatado tierras, ingresos, ahorros y, más profundo aún, la fe en su propia filosofía de autodeterminación. Se siente paralizado, atrapado en la quietud mental, y reconoce que ha trabajado como un lobo solitario, olvidando la mente maestra que tanto predicaba. Frente al Lincoln Memorial, decide enfrentar la fuerza que lo mantiene atado y comienza la entrevista con el diablo. Exige respuestas claras y confronta su arrogancia. El diablo exige ser llamado Su Majestad y declara que controla al 98% de la humanidad a través del miedo. No tiene cuerpo, sino que existe como energía negativa en la mente de quienes le temen, y su contraparte positiva reside en lo que los hombres llaman Dios. El diablo explica que su control se basa en sembrar pensamientos negativos en la mente humana, utilizando 6 miedos principales: pobreza, crítica, enfermedad, pérdida del amor, vejez y muerte, siendo los más poderosos la pobreza y la muerte. Hill comprende que el pensamiento independiente es su mayor enemigo. Los que piensan por sí mismos escapan de su control. A través de la conversación, Hill aprende que la mayor arma del diablo es la indecisión. La gente que no decide conscientemente, que no fija un propósito definido, que se deja llevar por la rutina, la opinión ajena y el miedo. Estas personas se entregan solas a su control, siguen hábitos de indecisión, postergación y miedo. El diablo admite que ama una educación que produce empleados obedientes, pero no personas con criterio propio, y que mientras las personas pospongan decisiones importantes, él las domina. Los que desarrollan autodisciplina, control emocional y transforman la adversidad en aprendizaje son su perdición. Hill comprende que esta entrevista no es fantasía, es una advertencia para que el lector piense, decida y actúe sobre su propia mente. Capítulo 4. Vagando con el diablo. Hill continúa confrontando al diablo, quien revela su segundo gran secreto. Su poder se basa en hábitos mentales y vagancia. Desde la infancia induce a las personas a ser indecisas, a aceptar ideas y miedos ajenos y a no pensar por sí mismas. La manipulación comienza con padres, tutores y la educación, creando hábitos negativos paso a paso. El diablo enumera sus herramientas: miedo, superstición, avaricia, ambición, lujuria, venganza, ira, vanidad y pereza. En los adultos provoca que continúen vagando sobre salud, matrimonio, ocupación y pensamientos dominantes, alimentando su control. La ecuación es clara: pereza más apatía igual a desidia igual a vagancia, lo que convierte a la persona en un vagabundo mental. Hill aprende que los indecisos carecen de objetivos, confianza y disciplina, mientras que los no indecisos actúan con propósito,
toman decisiones rápidas, controlan sus emociones y ayudan a otros. La libertad y la fuerza provienen de fijar un propósito definido, actuar con autodisciplina y ofrecer valor a los demás. El diablo admite que, al revelar sus secretos, pierde poder, y Hill entiende que la verdadera fuerza humana reside en pensar, decidir y actuar conscientemente. La mayor arma del diablo no son cadenas ni fuego, sino las mentes que no deciden por sí mismas, que flotan sin rumbo y aceptan la deriva. Capítulo 5. La confesión continúa. Hill se encuentra de nuevo frente al diablo. Esta vez no hay teatralidad. Su mirada es fría y calculada. Hill ya sabe cómo captura a los indecisos y ahora pregunta cómo los mantiene bajo su dominio. El diablo revela su método más eficaz, la adulación. Los humanos son vanidosos, anhelan admiración, y un elogio bien colocado debilita la mente crítica, haciendo que pensar por sí mismos resulte incómodo. Luego explica que el fracaso es otra aliada, convierte errores inevitables en identidades permanentes. La mayoría se rinde tras pocos tropiezos, perdiendo fe en sí mismos y entregando su mente al control del diablo. Quienes aprenden del fracaso se vuelven peligrosos para él. Por eso los ataca temprano. Cuando la resistencia persiste, el diablo utiliza la propaganda, ideas repetidas hasta parecer verdades, opiniones heredadas y conflictos sociales que mantienen ocupada y confundida a la mente. Si eso falla, recurre al soborno, dinero, placer, reconocimiento o poder, que cada persona acepta pensando que eligió libremente. Finalmente, Hill pregunta cómo un humano puede romper su control. El diablo admite, con renuencia, decidiendo, pensando por sí mismos, actuando con propósito y sirviendo a otros. La mente enfocada y disciplinada es territorio perdido para él. Los indecisos continúan siendo sus víctimas, mientras que la decisión consciente y sostenida los libera. Hill comprende que el verdadero infierno es la mente que nunca decide. Capítulo 6. El compás hipnótico. Hill enfrenta al diablo nuevamente, buscando entender cómo mantiene un control permanente sobre las personas, incluso antes de apropiarse de sus almas. El diablo introduce el concepto del compás hipnótico, una ley universal que funciona como hipnosis, utilizando las leyes de la naturaleza para atrapar y controlar la mente humana. El compás hipnótico se basa en el hábito y la indecisión. Al igual que la naturaleza sigue patrones universales, la mente humana repite hábitos que, si no se corrigen, se convierten en remolinos de los que es difícil escapar. La indecisión y la falta de propósito entregan la mente al diablo, mientras que quienes controlan su mente permanecen libres. El miedo, especialmente el miedo a la muerte, es la herramienta más efectiva. La combinación de miedo más indecisión igual a entrega total. Incluso líderes religiosos que infunden miedo ayudan sin querer a fortalecer su control. Hill aprende que dos mentes decididas trabajando juntas pueden crear un escudo contra el compás hipnótico y conectarse a la inteligencia infinita, fuente de todo poder. El diablo enumera sus dominios, desde la enfermedad y la guerra hasta la avaricia, la ansiedad y la superstición, mostrando
cómo su influencia se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana. El compás hipnótico fija hábitos positivos o negativos. Los indecisos reciben lo que la vida les da, mientras que los no indecisos crean su propio destino. Nada es suerte. Todo pensamiento y acción tiene consecuencia. Hill comprende que la libertad y la salvación depende del control de la mente, de la decisión firme y de la acción decidida. Capítulo 7. Las semillas del miedo. El silencio entre Hill y el diablo se vuelve más profundo y filosófico. Hill pregunta por qué Dios no lo destruye de inmediato, y el diablo explica que el poder es neutral. Puede ser usado para el bien a través de Dios o para el mal a través de él. Cualquier ser humano puede usar ese poder si aprende a pensar correctamente. Su camino a la inteligencia infinita es propio pensamiento. El diablo admite que interfiere plantando pensamientos destructivos, ambición desmedida, avaricia, lujuria, envidia u odio, desviando a las personas de su oposición. Confirma que no hay necesidad de temerle ni de halagar a Dios. La verdadera fuerza reside en el pensamiento independiente. Hill comprende que el diablo utiliza aliados humanos y sistemas, como la política y las iglesias, para sembrar miedo e indecisión, fomentando hábitos negativos. El compás hipnótico funciona automáticamente si no se dirige conscientemente. La naturaleza impone ritmos y hábitos. Quien piensa en éxito atrae éxito. Quien piensa en fracaso atrae fracaso. Aunque la herencia y el entorno influyen, el compás hipnótico puede transformar estas influencias, enseñando que la mente que sabe lo que quiere y actúa con propósito puede crear su propio ritmo y destino. El diablo revela que hay 7 principios psicológicos que permiten usar la vida a favor propio, dejando al lector al borde del siguiente capítulo, donde el miedo deja de ser una cadena y se convierte en elección. Capítulo 8. Concreción del objetivo. Hill se sienta frente al diablo y escucha cómo la mayoría de los humanos se deja llevar por la indecisión, flotando sin propósito y reaccionando a circunstancias externas. La clave para escapar del dominio del diablo es definir un propósito claro y concreto, crear un plan y ejecutarlo sin vacilación. El diablo explica la indecisión, los hábitos destructivos, las emociones desbordadas y los miedos implantados desde la infancia entregan la mente a su control. Los que fijan objetivos y actúan con autodisciplina se vuelven inaccesibles para él. El deseo por sí solo no basta, debe acompañarse de claridad, plan y acción constante. Cada error se convierte en aprendizaje. Cada pensamiento, decisión y acción se alinea con el propósito definido. Incluso el amor y la pasión, si se canalizan hacia un objetivo, se transforman en fuerza. El diablo admite que los planes egoístas pueden dar éxito temporal, pero siempre quedan sujetos a la ley de la compensación. La concreción del objetivo es un hábito consciente que hace a la mente impenetrable y libera al individuo del dominio de la deriva y del diablo. Hill comprende que la libertad y el dominio de sí mismo comienzan con propósito definido, enfoque y acción sostenida. Capítulo 9. Educación y religión. Hill cambia la conversación
hacia la vida cotidiana, felicidad, riqueza, salud y miseria. Quiere entender por qué algunos prosperan y otros fracasan. El diablo percibe el cambio y con claridad peligrosa señala que la raíz de la mayoría de las miserias es la indefinición. Quienes viven sin propósito definido fracasan y no saben desprenderse de lo que no quieren. Una vida plena requiere soltar lo que no aporta alegría ni crecimiento. Hill pregunta sobre relaciones humanas, especialmente matrimonios donde el amor se ha perdido. El diablo señala que la fricción constante y la convivencia sin propósito crean indecisión y pérdida de control mental. Sobre las obligaciones, aclara que la primera y única obligación de todo ser humano es consigo mismo. Aprender a vivir plenamente. Solo después, si sobra tiempo y energía, puede servir a otros sin destruirse. En la educación, el diablo revela que los sistemas actuales producen graduados con diplomas, pero sin autodeterminación. Enseñan a memorizar hechos, no a pensar. Los niños deberían aprender hábitos, pensamiento independiente, uso eficiente del tiempo, autocontrol, definición de propósito, servicio, fe práctica y responsabilidad personal. La educación no debe prohibir vicios, sino enseñar sus consecuencias y fomentar reflexión crítica. En religión, redefine el pecado. Cualquier pensamiento o acción que genera infelicidad. La fe real es un estado mental libre de negatividad, basado en propósito claro y persistencia. Las oraciones vacías, nacidas del miedo, fracasan. La única oración efectiva es la acción alineada con un propósito definido. El diablo concluye que solo quienes piensan independientemente y mantienen un propósito definido escapan de su control. Educación y religión no están destinadas a fracasar, pero han sido desviadas de su función esencial: liberar la mente. La verdadera salvación nace del poder de pensar, decidir y actuar con propósito. Capítulo 10. La autodisciplina. Hill comprende que nadie puede actuar con propósito sin control sobre su propia conducta. El liderazgo sin autodominio es ilusorio. La falta de disciplina es la forma más destructiva de indefinición. La autodisciplina no es moral, sino práctica. Quien no se gobierna será gobernado. El diablo señala 3 apetitos fundamentales. 1. Deseo por la comida. Sobrealimentarse intoxica cuerpo y mente, debilitando voluntad y claridad, haciendo imposible sostener un propósito definido. 2. Deseo sexual. Una fuerza poderosa que puede impulsar hacia la grandeza si se canaliza. El abuso dispersa energía, fomenta indecisión y pobreza. El control la convierte en creatividad, perseverancia y magnetismo personal. 3. Deseo de expresar opiniones sin propósito. Hablar sin orden dispersa la mente, revela planes y facilita ataques externos. La autodisciplina requiere controlar impulsos de expresión y vanidad, incluso en lo escrito. Hill entiende que la autodisciplina física y mental son inseparables. El diablo subraya que ningún poder externo domina la mente, solo el control individual garantiza libertad. En crisis, el único apoyo real es la propia mente. Finalmente, el diablo confirma que la indecisión y el compás hipnótico son sus armas más eficaces, aplicando los 7 principios
Con la autodisciplina como eje central, los humanos pueden romper ese dominio y alcanzar autodeterminación espiritual, mental y económica. La autodisciplina se convierte en la llave maestra que abre la mente a la libertad total. Capítulo 11. Aprender de la adversidad. El diablo habló del fracaso con una calma inquietante, como quien conoce bien ese terreno. Explicó que la adversidad era uno de sus instrumentos más eficaces, no por el dolor que causa, sino porque la mayoría no sabe distinguir entre una derrota temporal y un fracaso definitivo. Cuando el hombre interpreta una caída como final, abandona el esfuerzo y en esa renuncia el control se vuelve fácil. Hill comprendió entonces que no es la caída lo que esclaviza, sino la renuncia. El diablo fue claro, no domina a quienes caen, sino a quienes dejan de levantarse. Si el hombre entendiera que toda adversidad encierra una oportunidad equivalente, persistiría más allá del punto donde la mayoría se rinde, justo donde suele comenzar el éxito. El fracaso, admitió el diablo, a veces actúa como una bendición disfrazada. Golpea con tal fuerza que rompe el ritmo automático del compás hipnótico, liberando momentáneamente la mente para comenzar de nuevo. No es la naturaleza quien revierte sus leyes, es el hombre quien entrega su libertad mental por descuido y repetición inconsciente. Hill vio con claridad que la misma ley que esclaviza puede liberar. El compás hipnótico hunde o eleva según el uso que se haga de él. El fracaso no existe hasta que el individuo lo acepta como permanente. Es un estado mental. La naturaleza solo consolida los pensamientos dominantes, sean de derrota o de éxito. La adversidad señala errores en la meta o en el método. Obliga a cambiar de dirección, mide la voluntad, revela verdades ocultas y empuja al desarrollo de la autodisciplina. Por eso, casi todos los grandes triunfos están precedidos por derrotas proporcionales. El diablo amplió la mirada hacia la naturaleza. Utiliza la enfermedad para corregir desequilibrios, las crisis para romper hábitos colectivos y el fracaso personal para sacudir patrones mentales. Nada es permanente, salvo el cambio. Incluso los fracasos nacionales son rupturas necesarias de hábitos, oportunidades disfrazadas de desastre. En las relaciones humanas ocurre lo mismo. El carácter es pensamiento cristalizado. Las relaciones adecuadas elevan, las inadecuadas destruyen. La mayoría de las adversidades nace de vínculos mal construidos. Corregirlas no implica forzar a otros, sino transformar la propia mente o elegir asociaciones armónicas. Finalmente, el diablo volvió al centro del tema. La adversidad destruye la vanidad, impulsa la introspección, rompe hábitos viejos y revela fuerzas internas que solo emergen cuando lo material falla. Para el indeciso es derrota, para el decidido combustible. No toda adversidad es una bendición, pero todas contienen una semilla. El fracaso es el lenguaje de la naturaleza cuando el hombre se resiste a adaptarse. Nada ocurre aislado, todo se equilibra con el tiempo. Hill comprendió entonces el verdadero rostro del fracaso, no como enemigo, sino como mensajero. Y cuando preguntó por el siguiente principio, el diablo sonrió, anticipando la influencia del entorno. Capítulo 12. El entorno, el tiempo, la armonía y la cautela.
El diablo avanzó sin prisa. Sabía que hablaba de una de las fuerzas más decisivas de su dominio, el entorno. No solo el mundo físico, sino el conjunto invisible de influencias mentales, emocionales y espirituales que moldean al ser humano sin que éste lo advierta. El compás hipnótico no crea ideas, fija las que el entorno le ofrece. La mente se alimenta de lo que convive, escucha y acepta. La influencia más poderosa no es el clima ni el dinero, sino las personas. Toda relación íntima deja huella. Nadie se rodea de negatividad sin terminar pensando en negativo. Por eso, los asociados deben elegirse con el mismo cuidado que el alimento. La pareja y la familia cercana influyen más que cualquier extraño. Allí no existe neutralidad, o elevan o destruyen. Hill preguntó si el entorno podía romper el control del compás. El diablo admitió que sí. Cambiar el entorno cambia los estímulos. Los estímulos transforman el pensamiento y el compás fija los nuevos hábitos. Pero advirtió que la ley actúa igual con lo positivo y lo negativo. Solo el decidido controla su ambiente. El indeciso se entrega a cualquier influencia. Su salida es definir un propósito, pues la indecisión no es más que ausencia de él. El entorno más poderoso surge cuando varias mentes se unen en armonía alrededor de un objetivo común. La mente maestra. Ningún gran logro nace en soledad. Los exitosos se protegen del ambiente negativo como de una enfermedad. Ante la objeción moral de una familia tóxica, el diablo fue claro. Nadie debe lealtad a quien destruye su autodeterminación. Proteger la mente no es crueldad, es supervivencia. Sin fortaleza no hay libertad. Los hábitos nacen del deseo. Todo hábito fue primero un impulso emocional. Los deseos cargados de emoción son los primeros que el compás convierte en realidad. Los deseos negativos no son originales, son deseos positivos frustrados. La mente no tolera el vacío. Si no se ocupa con pensamiento creativo, se llenará de negatividad por ley natural. El tiempo es el mecanismo del compás. Convierte el pensamiento repetido en hábito y el hábito en destino. Es aliado del decidido y enemigo del indeciso. La sabiduría no se hereda ni se transfiere, nace con el tiempo y solo llega a quien piensa con propósito definido. El conocimiento sin sabiduría es peligroso, por eso la adversidad es el gran maestro. La armonía es ley natural. Lo semejante se agrupa con lo semejante. Nadie escapa al tono dominante de su entorno. Quien desea cambiar debe cambiarlo primero. Los líderes lo saben y se rodean de personas con propósito. Finalmente, el diablo habló de la cautela. No es miedo, sino protección. El indeciso actúa sin pensar y el decidido planea, verifica y anticipa. Su uso más importante está en la elección de los asociados. Nada influye tanto en el éxito o el fracaso como las personas con las que se camina. Y así dejó claro que quien no ejerce cautela en realidad ya ha elegido la derrota. Capítulo 13. El veredicto final. La entrevista había cambiado de naturaleza. Ya no había provocaciones ni ironías. El diablo hablaba poco. Hill, en cambio, sentía que todo comenzaba a ordenarse dentro de él. Al mirar atrás,
Comprendió que tres fuerzas dominaban toda la conversación: la indecisión, la ley del compás hipnótico y el tiempo. Separadas eran poderosas, unidas, decisivas. Entendió que los fracasos humanos no nacen de golpes repentinos, sino de pequeñas renuncias mentales repetidas. El tiempo no crea las dificultades, las consolida. Nada ocurre de pronto, todo madura. Recordó hombres que alcanzaron grandes alturas y luego cayeron sin comprender la causa. No fue la crisis ni la mala suerte, sino el hábito de dudar, de dispersarse, de abandonar un propósito definido. El tiempo hizo permanente esa debilidad. Otros, enfrentados a las mismas circunstancias, salieron fortalecidos porque jamás permitieron que su mente divagara. El tiempo trabajó como aliado, fijando pensamientos claros, convertidos en planes claros. Hill comprendió que el tiempo no juzga, no distingue entre bien o mal, simplemente amplifica lo que encuentra. Pensó en líderes capaces de mover naciones gracias a un propósito definido. Cuando la mente del líder es clara, las mentes indecisas se alinean. Cuando esa claridad se pierde, el poder se disuelve lentamente, hasta que no queda nada que lo sostenga. El diablo asintió en silencio. Hill se vio reflejado en su propia historia. No había fallado por falta de talento, sino por falta de cautela. Lo que lo sostuvo no fue la ausencia de errores, sino la presencia de un propósito central que actuó como ancla. Cada derrota lo golpeaba, pero no lo desviaba del todo. Siempre había algo fijo a lo cual regresar. Comprendió que la indecisión no es una debilidad ocasional, sino un hábito dominante. La mayoría no fracasa por falta de oportunidades, sino por no comprometerse con ninguna. En las relaciones humanas ocurre lo mismo. No se deterioran por grandes tragedias, sino por pequeñas fricciones no resueltas, acumuladas con el tiempo. Falta decisión para corregir a tiempo. El compás hipnótico hace el resto. Así sucede en todo: historia, negocios, política y vida privada. Los hombres con propósito claro avanzan, los demás retroceden, se esconden o son arrastrados. La diferencia no está en la suerte ni en fuerzas externas, sino en la mente, en la capacidad de decidir y sostener esa decisión el tiempo suficiente para que se convierta en realidad. Finalmente, Hill comprendió la ley completa, no como una idea nueva, sino como algo que siempre había estado ahí. Los deseos dominantes, cuando se sostienen por un propósito definido, se organizan en planes claros y repetidos con persistencia. Se cristalizan en su equivalente físico a través del compás hipnótico y el tiempo. No había amuletos, secretos ocultos ni atajos. La ley era simple, directa, casi incómoda. Durante años, Hill había llevado consigo tanto las herramientas de su adversidad como las de su liberación. Encendía las llamas con pensamientos descuidados, pero siempre había tenido a mano el agua para apagarlas. El éxito y el fracaso no eran fuerzas opuestas, sino resultados distintos del mismo proceso, pensamientos dominantes, repetidos y consolidados por el tiempo. El diablo observó a Hill con una expresión distinta. Ya no había burla, sino reconocimiento. La entrevista había terminado. Ahora el relato quedaba en manos de quien lo leyera.
Nadie estaba obligado a creerlo. Su valor dependería del pensamiento que despertara. Cada lector sería juez, jurado y defensor de su propio caso. Si no ganaba el juicio, la pérdida sería suya. La ley ya estaba en marcha, siempre lo había estado.